Muy buenas tardes. Hoy estamos realizando una breve exposición para la Universidad de las Fuerzas Armadas, UNEFA. Características del Estado venezolano, personalidad moral del Estado venezolano, soberanía del Estado venezolano, sumisión del Estado de Derecho, con presencia del doctor Pablo Suárez y quien les habla, Reinaldo Niño. Hablar sobre las características del Estado venezolano nos lleva a muchos términos. Es importante resaltar que en esta Constitución varían muchas características. Sobresalen algunas. En primero, el Estado como función de garantías. Es el Estado en estas funciones de garantías que prevalece. La Constitución de 1999, en su artículo 2, Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho, de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico. Fíjese bien, el artículo 3 de la misma Constitución, el Estado tiene como fines esenciales la defensa, el desarrollo de las personas y el respeto a su dignidad. Es importante estas características del Estado venezolano que nos conllevan a fomentar el trabajo de equipo y más que existen en esta nueva Constitución 5 poderes. El poder nacional que está contemplado en los artículos 156 al 168, el poder del legislativo, la Asamblea Nacional, artículo 186 al 224, el Poder Ejecutivo, que es la parte presidencial del Estado venezolano, artículo 225 al 252. El Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, artículo 253 al 272. El Poder Ciudadano, este Poder Ciudadano se contempla en el artículo 273 y al 291. Defensor del pueblo, fiscal general, controlador general de la República. El poder electoral, el Consejo Nacional Electoral, artículo 292 al 298. Por otra parte, tenemos el poder estatal, artículo 159 al 167. Gobernadores y consejos legislativos. Ya en la parte final estaríamos hablando del poder local. El poder local se encuentra en los artículos 168 al 184. Allí se eligen alcaldes, consejo municipal y consejos comunales. Es importante esta característica del Estado venezolano que nos da el privilegio de gozar de un Estado de derecho y a la vez hablaremos de lo que es la personalidad moral del Estado venezolano. Por eso explicaba anteriormente el punto del Estado de Derecho. Es importante el estado moral, lo que nos lleva es, si no existe instituciones en un estado, no da la parte moral. Para que funcione la parte moral en un estado, debe de tomar en cuenta lo que es la parte física, que deberían ser las personas. Y al conglomerarse en las personas, formarían el área jurídica del Estado moral, para dar cumplimiento a lo que es un Estado. Y de esta manera se constituye la parte moral del Estado para desarrollar, como ejemplo, asociaciones mercantiles, empresas del Estado y los diferentes corporaciones y desarrollo de los diferentes ministerios. Eso se contempla allí en el Estado venezolano. También en la Constitución, en el capítulo 4 del Poder Ciudadano, artículo 273, los órganos del Poder Ciudadano son la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, la Contraloría General de la República. Esto como institución moral. Lo que se explicaba que para la parte moral debe existir anteriormente una parte física, que son los seres humanos que en grupo se unen y trabajan para fomentar este equipo de trabajo. También el artículo 274, los órganos que ejercen el poder ciudadano tienen a su cargo
de conformidad con esta Constitución y la ley, prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa. Esto es la función del área moral. Es importante que estos dos componentes, físico y moral, se unan, forman el Estado y forman instituciones libres de derecho en la parte de su estructura jurídica. Es de resaltar, después de haber pasado estos dos títulos, como es el Estado, el área moral, y nos llegamos ahora a lo que es la soberanía del Estado venezolano. Está contemplado en el artículo 5, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución, como lo establece el Consejo Nacional Electoral, para sus propias elecciones. En el título 2 del espacio geográfico y la división política, capítulo 1. Artículo 10. La Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada en el año de 1810, el 19 de abril, donde se forma lo que es las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciado de nulidad, lo que contemplan la soberanía del Estado venezolano. También el artículo 11, la soberanía plena de la República se ejerce en los espacios continentales e insulares. Esta estructura nos da a lo que nos lleva a defender todo nuestro territorio, partiendo aquí desde la orilla del puente Simón Bolívar hasta terminar allí a la parte del litoral. Ahí se respeta la soberanía del Estado venezolano. Hablar de la sumisión del Estado de Derecho. Sí, es importante resaltar esta parte. Saber que la sumisión del Estado de Derecho es la parte jurídica, la personalidad jurídica. Una serie de caracteres que nos da como la soberanía y poder saber de que un Estado de Derecho tiene que estar sumido, el Estado, sumido a las leyes. Trabajar en equipo para alcanzar grandes logros y metas de las obras para el desarrollo pleno de la nación. Se requiere un gobierno para trabajar conjuntamente con todo el entorno de sus empresas públicas y privadas. Y allí viene el área fundamental como es el Estado de Derecho. Que el gobierno tiene que estar sometido a las leyes, sí, eso lo contempla la Constitución. Se requiere de un gobierno que sea capaz de respetar la justicia en esta búsqueda de la integración social. El Estado debe estar regido por las leyes. Y además que es el Estado con el Estado la Asamblea Nacional, los dos conjuntos formando las leyes de desarrollo para mejorar día a día a la nación. El derecho regula todas las actividades del Estado. El derecho público está en pleno de regular todo este tipo de actividades del Estado. El derecho privado regula todos los entes particulares y civiles de la sociedad venezolana. ¿Para qué? Para que de allí se derive el derecho de la sociedad. Una sociedad inmersa en cumplimiento de la norma y la ley es fundamental para nuestra nación. El gobierno debe trabajar continuamente en unión y estar sometido al derecho, que no es ningún delito, porque está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en todas las leyes y normas.
Ajá. Ah, no, que el Estado se ve limitado por la ley. No, es un Estado de derecho. Por eso que tiene que estar sometido a la ley. Por otra parte, es importante resaltar que hay órganos de control del poder y las características internacionales. ¿Cuál es esta parte? La parte jurídica es la parte interamericana de los derechos humanos que nos lleva allí al desarrollo. Revisar el control jurisprudencial para que se esté desarrollando muy bien la Constitución y se cumpla. Las acciones inconstitucionales es delito en cualquier órgano, en el director de educación, en los diferentes ministros, en el ministro de la defensa, porque para eso está allí los órganos de control para desarrollar un Estado de Derecho como Dios manda y allí avanza nuestra sociedad. Muchísimas gracias.